no, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias al profesor Armando, a todos los asistentes y ponentes. Es difícil hoy hablar de Santa Fe de Bogotá, el surgimiento de Santa Fe de Bogotá, sin hacer referencia a una polémica que ha estado girando en torno a la fecha y que todavía hoy lleva, digamos, a la alcaldía de Bogotá a decir que hay dos fundaciones de Bogotá. En concreto, se refiere a la fecha del 6 de agosto de 1538, momento en que se celebró la misa de transfiguración y que se entiende entonces como un primer proceso de poblamiento o, dependiendo cómo se asuma el proceso de fundación, está la fecha del 27 de abril de 1539 como momento en que se nombra el cabildo, se trazan las plazas, las calles y se reparten los indios. Es decir, una fundación de hecho y otra de derecho, si se quiere pensar así. Más allá de la polémica, pues que obviamente tiene implicaciones políticas y religiosas, dependiendo de lo que cada uno piense con respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, está también una polémica que se suscita por la llegada de tres huestes conquistadoras al altiplano, que además ninguna dejó un registro claro de qué fecha fue que se fundó, de un acta de fundación, de un acta de repartición de encomiendas y de solares, precisamente porque si la hubo fue escrita, como nos lo recuerda Juan Fried, escrita en vija, en cueros de venado, y se borró a los 2-3 años, pues inclusive antes de que se hubieran quemado los archivos. La primera hueste que llega a Santa Fe, a lo que después va a terminar siendo Santa Fe de Bogotá, es la hueste de Gonzalo Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada, muchas gracias. Jiménez de Quesada sale de Santa Marta con un poder que le había otorgado el adelantado de Canarias Pedro Fernández de Lugo, que a su vez había hecho capitulaciones con la corona para la conquista de Santa Marta hacia 1534. En Canarias, en 1535, Lugo incluso le da poder a Jiménez de Quesada, un poder amplio para que lo represente, y en 1536 le da instrucciones muy claras sobre cómo debe emprender lo que se llamó en su momento la Jornada del Río Grande. Es decir, vaya, conquiste y descubra el río de la Magdalena. No hay en las instrucciones ningún punto que le diga debe fundar. A duras penas le dice pueble, con lo ambiguo que puede resultar ese pueble, pero sí le dice de manera muy clara cómo debe repartir el botín, qué parte le debe tocar a Pedro Fernández de Lugo, qué parte le debe tocar al rey, qué parte le debe tocar a Jiménez de Quesada y a cada uno de sus soldados. También son instrucciones muy precisas sobre qué debe hacer si se encuentra con la gente que se sabe que está por ahí de Venezuela, de la provincia de Querida, y qué hacer si se encuentra finalmente con el Perú. Se entendía que había gente por un lado, gente por el otro, pero no se conocían muy bien los límites. De esa manera, Jiménez de Quesada parte en 1536, poco antes de la muerte de Fernández de Lugo, con unos 600 hombres, un número indeterminado de indios y esclavos y cualquier cantidad de pertrechos. Algunos de ellos iban en unos barcos que tuvieron ciertos problemas entrando por el río de la Magdalena, naufragaron algunos, se repusieron, etc. Y Jiménez de Quesada comandó la hueste por tierra, que se encontró con la gente en el sitio que llaman de La Tora, cerca del actual municipio de Barranca Bermeja, el río Opol. Allá se encuentran unos panes de sal muy buenos. Estos tipos ya dicen que es que los panes que están comiendo ahí, la sal que están comiendo ahí, que la sacan de los orines. Pero cuando se encuentran ya estos panes de sal bien hechos, van a buscar la sal. Por el camino de la sal ascienden buscando el Opol hasta que llegan a principios de 1537 a la sabana cundiboyacense, e inmediatamente entienden que se trata de una gente distinta, que parece que saben que llegaron a donde querían llegar, aunque no tienen idea de dónde están parados. Se pasan 2 años explorando, bajan al valle de Neiva, tratan de buscar la salida a las Amazonas,
tratan de buscar la salida a los llanos, hacen la guerra con los indios, en ese proceso muere el cacique de Bogotá, muere Saquipa, su sucesor, y finalmente entonces, después de que se han establecido el real en lo que llaman el cercado de Bogotá, que es cerca al actual municipio de Funce, en Cundinamarca, que los indios lo queman un par de veces, ya ellos dicen, bueno, no, vamos a poblar, o sea, lo que sea, que eso signifique que allá llegaremos, un pueblo, los indios construyen los bohíos, pero les dicen a los españoles, elijan ustedes el sitio. En ese momento entonces el real se pasa a la otra banda del río Bogotá, cerca a los cerros, resguardado por los cerros, y se establece en un lugar que llaman Teusaquillo, que parece queda al sur de la actual Plaza de Bolívar, no en el Chorro de Quevedo. Y están en esas, dice Lebrija y San Martín, que son tal vez los primeros en escribir sobre el asunto, que estaban ahí, que participaron, que eran de hecho el contador y el tesorero, es decir, contaron y dividieron el tesoro, y dicen que estaban ahí poblados ya en el pueblo que les hicieron los españoles, los indios a los españoles, al cual llamó Jiménez de Quesada, ciudad de Santa Fe, cuando despachó Jiménez a su hermano Hernán Pérez de Quesada al Valle de Neiva a conocer que tenían noticia de unas gentes también muy ricas que vivían en las partes altas de la cordillera central, los Quimbaya, y ahí se encuentra con que hay un señor que viene subiendo desde Perú, que pasó por Cali, Popayán, remontó el río Cauca y bajó al río Magdalena y llegó hasta Neiva, que es un señor Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar viene cargado de gente, cargado de comida, cargado de pertrechos. Tiene cualquier cantidad de indios que ha traído no solamente desde Perú, algunos de ellos parientes cercanos de los incas, y algunos indios que venían inclusive de México y Centroamérica, que se encontraron por ahí con esas cercanías de Quito y llegan a esa parte del Valle de Neiva. Hernán Pérez les dice, hombre, no, espérenme acá, yo voy a decirle a mi hermano a ver qué hacemos. Pero el Alcázar no espera y se sube al altiplano. Estando en esas, tienen noticias también de que por el lado del sur, suroriente de la actual ciudad de Bogotá, en el municipio de Pasca, actual municipio de Pasca, llegaron también unos personajes extraños, harapientos, hambrientos, pero todavía mejor pertrechados parece que la hueste de Jiménez de Quesada, que es la hueste de Nicolás de Federman, que venía desde Coro en Venezuela, atravesó la cordillera, los llanos del Apure y finalmente subió a encontrarse con los españoles que estaban ya asentados en Pasca. Así pues, tres huestes se confluyen más o menos en ese mismo lugar, cerca pues, en términos temporales, y no se matan entre sí. Lebrija y San Martín dicen, pues sorprendidos, como muy armoniosamente convivieron las tres huestes a 3 leguas de distancia, cada uno en su campamento. Ellos pues de todas maneras se van a pleitear a partir de ahí la posesión del reino, pero ahí es donde está el asunto importante, y es que con Federman y con Belalcázar se establece, digamos, la fundación jurídica de Santa Fe de Bogotá. En ese sentido, se dice y se conoce ya por otros tipos de datos que habían unos 58 personajes que recibieron encomienda, unos 90 vecinos y unos 60.000 indios aproximadamente. Todas estas cifras serán siempre debatibles. Sin embargo, entre esos personajes que quedaron ahí montados para zanjar, digamos, una primera polémica que se ha ido presentando, sobre todo a partir de los sábados de Fride, ya se encontraba Hernando de Rojas y Juan de Arévalo, que habían venido con Belalcázar, y aparece Arévalo como alcalde y Juan de Rojas como regidor del cabildo. Es decir, con la llegada de Belalcázar ya hay una conformación de un cabildo. Además, la fecha del 27 de abril de 1539 se tiene precisamente por la declaración de Honorato Vicente Bernal, que había llegado al reino con Nicolás Federman, y en alguno de esos pleitos que se siguió después fue que declaró que el 27 de abril de 1539 se conformó el cabildo y ellos se hallaron presentes. Esas son un poco como los hechos y los datos que se tienen más o menos claros.
La polémica empieza a partir de ahí, entran los historiadores a polemizar, qué es lo que hacen, ¿sí o no? Medrano y Aguado son tal vez los primeros que empiezan a escribir en términos de crónicas. Debo aclarar también, más allá de la relación de Lebrija y San Martín, se encuentra la relación anónima y el epítome de la conquista que ha sido adjudicado a Jiménez de Quesada no dan tampoco mayores datos. Yo vengo siguiendo acá sobre todo las fuentes que pueden aportar algo al problema, y en ese sentido las menciono, el epítome y la relación anónima, pero dejo ahí y sigo con Aguado y Medrano, sobre todo el título del libro, la recopilación historial y el libro en cuanto tal han sido dados a Aguado, pero Aguado continuó en este sentido con la obra de Fray Antonio de Medrano, que fue un franciscano que estuvo caminando con Jiménez de Quesada, buscando por ahí el Dorado, donde lo sorprendió la muerte, y entonces como franciscano después llega Aguado, Fray Pedro Aguado, y empieza a componer más o menos hacia 1568 toda esta recopilación historial. Básicamente, Aguado y Medrano lo que afirman es que Jiménez de Quesada fundó su pueblo en Tensacá, el Teusaquillo, y nombró alcaldes, regidores, repartió indios, trazó plaza, trazó calles, repartió solares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, dicen los franciscanos, antes de que llegaran Pedermán y Belalcázar, quienes acusan y dicen estos peruleros y estos alemanes venezolanos se quieren alzar con el pueblo, con el reino, perdón, todos conspiran para tumbar al otro, etcétera, etcétera. Contrasta un poco con la idea de armonía que habían presentado en principio Juan de San Martín y Lebrija. Después de Aguado viene Juan de Castellanos, que escribe sus elegías de varones ilustres de Indias, no sé, acá me imagino todos habrán escuchado hablar de ellas. Él empieza a componerlas hasta 1561-1562 en prosa y hace las versificaciones entre 1577 y 1592. Recordemos la parte que tiene que ver explícitamente con el nuevo reino de Granada, es la cuarta parte que no salió publicada, como no fue tampoco publicada la recopilación historial de Aguado hasta bien entrado el siglo XVIII. En cualquier caso, en sus elegías de varones, Castellanos sigue un poco en la idea de que primero hubo un asentamiento en Teusaquillo y empieza a llenarlo de detalles tal vez pintorescos como 12 ranchos. Dice, explícitamente hicieron 12 ranchos los indios para que los españoles habitaran, que recuerda, y esto es otro de los detalles que introduce Castellanos, a las 12 tribus de Israel, las 12 piedras del río Jordán, etcétera, etcétera, etcétera. Además, y esto es también un asunto bien importante que empieza a introducir Castellanos, es que si bien entiende que la fundación corresponde al momento de la misa, pone en manos de Sebastián de Belalcázar, a pesar de que odia a los peruleros, y sabemos que los peruleros no contaban con muy buena fama a finales del siglo XVI por todo lo que había pasado en el Perú, pero Castellanos igual pone un discurso en labios de Belalcázar tan exquisito, qué sé yo, que según él anima a Jiménez de Quesada a repartir los indios, a trazar las calles, la plaza, repartir solares, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, Castellanos reconoce el papel fundamental que tuvo Belalcázar en ese proceso de fundación jurídica que se da el 27 de abril de 1539. Hasta ahora ninguno de ellos ha dado fechas. Las fechas más puntuales, digamos, empiezan a aparecer ya en el siglo siguiente, con Fray Pedro Simón. Hasta ese momento, digamos, Aguado y Castellanos habían conversado con muchos de quienes participaron en los hechos sin haber estado ellos mismos presentes. Simón viene un poco después y le tocó seguramente referirse a Aguado y a Castellanos, que
aunque no se habían publicado, circulaban seguramente en manuscritos, sobre todo los escritos de los franciscanos que hacían parte de la misma orden y que eran documentos que estaban pues, en el convento, eran la misma orden y eran documentos de la orden en cuanto tal. Entonces los detalles de Simón de todas maneras siguen muy de cerca a Guado, pero empieza a introducir nuevos detalles como el acto de fundación, que esto es un discurso muy convencional en el que dice que Jiménez de Quesada saca la espada y pregunta a quién se opone y corta hierbitas y da espadazos en el piso, etcétera, etcétera, que es casi un teatro. Realmente no sabemos si fue así, probablemente no, pero era la convención del proceso de fundación que se hacía en esa época. Él reconoce también los 12 bohíos, pero a diferencia de Castellanos, lo relaciona con los 12 apóstoles y no con las tribus de Israel. Habla de la misa de transfiguración, ya casi da la fecha del 6 de agosto de 1538 como la fecha legal de fundación. Y dice que todavía cuando él escribe hacia 1620, celebran en Santa Fe de Bogotá, como la llama él también, la misa de transfiguración como momento de fundación de la ciudad. Igualmente, Simón sigue el mismo discurso que Castellanos puso en labios de Belalcázar, pero en prosa. Y afirma también, tras el discurso, Jiménez de Quesada se dio cuenta de la importancia de poblar y decide entonces, ahí sí, nombrar alcaldes, regidores, trazar las calles, la plaza, las encomiendas, etcétera, etcétera, etcétera. De Simón, digamos, el otro que ha resaltado ahí, Lucas Fernández de Piedrahíta, obispo de Santa Marta, que escribe hacia 1688, que sí reconoce explícitamente que leyó la cuarta parte de las elegías de varones ilustres de Juan de Castellanos, que él había consultado en España. Es decir, las elegías circulaban, si bien de manera manuscrita, en España por lo menos, seguramente acá también fue. Y Piedrahíta sigue a Juan de Castellanos de cabo a rabo, en el discurso, el detalle de las 12 casas, que no son los apóstoles, sino las 12 tribus perdidas de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. El otro que es bien importante, me parece resaltar acá de estos que escriben en el siglo XVII, es Juan Flores de Ocaña. Hacia 1674 se publican sus genealogías del nuevo reino de Granada, y hay que recordar que Flores de Ocariz era secretario de la audiencia y en cuanto tal tuvo acceso a las diversas cédulas sobre Bogotá, es decir, la cédula que le dio el título de ciudad del 27 de julio de 1540, la que le concedió el escudo de armas, que es todavía el escudo de armas de Bogotá, del 3 de diciembre de 1548, y la que le dio el título de muy noble y muy leal del 27 de agosto de 1567. Cita las fechas, no cita las cédulas. Más allá de eso, para Flores de Ocariz la fundación efectiva se da es cuando se produce el nombramiento de regidores, alcaldes y cabildos, cuando se produce la traza en la actual Plaza de Bolívar, cuando se produce la repartición de los solares y de los indios. Nuevamente vuelve y sigue a Simón, en este caso con la referencia de las 12 casas, a los 12 apóstoles, y asegura pues, que Belalcázar estuvo presente en la fundación y fue fundamental en todo ese proceso. Estas, digamos, han sido como las principales fuentes que hemos consultado todos de ahí para abajo. Sin embargo, pues inclusive en el siglo XIX, historiadores como Joaquín Acosta o José Manuel Grut también expusieron su posición con respecto a la fundación de Bogotá, si bien desde perspectivas muy distintas, consultando estas fuentes que acabo de mencionar. No fueron a buscar más allá de eso. En ese sentido, Joaquín Acosta pues era liberal, pero era hispanófilo a morir hasta su muerte, me imagino yo, y asegura que la celebración de la misa era la época legal de la fundación de Bogotá. Hace la advertencia, de todas maneras, dice de la Costa, no se pensaba todavía en la evangelización de los indios, es decir, él deja la pica y él deja la inquina.
José Manuel Grut sí es mucho más católico, escribe una historia eclesiástica y sí vino más fácil, que los curas pues salvaron el país, y en ese sentido dice que el cura Fray Domingo de las Casas, que era el que acompañó la hueste, fue fundamental en la fundación de Bogotá, fue el que dio obviamente la misa de transfiguración, pero sobre todo, y esto sí es un poco como invención de Grut, que fue Fray Domingo de las Casas el que aseguró la armonía entre las huestes, que si no hubiera sido por Fray Domingo de las Casas, se hubieran matado. Queda por saberse. Ya en el siglo XX se ha ampliado un poco más la base de fuentes que hemos consultado para este tipo de cosas. En principio, Juan Friede y el profesor Friede tuvo la amabilidad para con nosotros y todas las generaciones posteriores de publicar sus fuentes. Mucho de lo que yo he trabajado acá básicamente ha sido ya publicado por Friede. Y Friede, además de que publicó sus documentos para la historia de Nananá y fuentes documentales para la historia de Nananá, publicó a Fray Pedro Simón, publicó a Fray Pedro Aguado. Es decir, él concienzudamente hizo su investigación para poder sentar su posición al respecto. Sin embargo, Friede es tajante y dice que Belalcázar no estuvo presente en la fundación de Bogotá. Según Friede, dado y la evidencia fundamental que presenta Friede es un poder que otorga Jiménez de Quesada, todavía actuando como lugarteniente de Pedro Fernández de Lugo. Es decir, según Friede, Jiménez de Quesada no sabe todavía de la muerte de Pedro Fernández de Lugo, y el que le comunica esa noticia es precisamente Sebastián de Belalcázar. Por lo tanto, al momento de firmar el poder, según Friede, Belalcázar no había hablado con Jiménez de Quesada. José Ignacio Avellaneda Navas, algún tiempo después, ya en los 90, refuta las evidencias de Friede sobre una base que es cierto, puede haber sabido, pero todavía Jiménez de Quesada estaba actuando con poder del adelantado de las Canarias, y en ese sentido, aunque se hubiera muerto, pues tenía que poner en el poder que estaba ahí. Además de eso, la ya mencionada presencia de Juan de Arévalo y Hernando de Rojas en el Cabildo, y hombre, pues la experiencia de un conquistador que ha estado desde el Perú, pues fundando, conquistando, peleando, que definitivamente contrasta con un neófito en estas lides que puede que hubiera poblado un pueblo, pero finalmente no lo fundó. Entonces, Avellaneda Navas asegura con cierta razón que Belalcázar estuvo presente en ese momento de la repartición de los solares y el nombramiento del cabildo y demás, pero para Avellaneda Navas la primera fundación de Bogotá corresponde a la misa de transfiguración, porque según Avellaneda Navas ya el licenciado Jiménez de Quesada tenía la intención clara y segura de que ahí iba a estar una ciudad grande, bonita, como Santa Fe de Bogotá, y ya esa intención es suficiente para que Avellaneda Navas adjudique la fundación de Bogotá a esa primera fecha del 6 de agosto de 1538. Más recientemente, ya en los años 2000, 2010, el profesor Germán Mejía Paoni ha hecho un trabajo también muy juicioso de seguir esta polémica, y viendo los datos, presentando las fuentes, se decanta más bien por la fundación jurídica como momento real de la fundación de Bogotá, y lo otro como una misa que puede expresar una intención de poblar, pero que finalmente no es en cuanto tal la fundación de Bogotá. Y para la alcaldía de Bogotá, muy fácilmente, sin pararle bolas a estas polémicas, a estas fuentes y a estos documentos, pues simplemente dice que hay dos fundaciones, y tienen en su página de internet una infografía con un dibujo de las casitas y una imagen de Jiménez de Quesada, y celebran el cumpleaños de Bogotá el 6 de agosto de 1538. A estas últimas cabe, y con esto pues quisiera como finalizar, esa diferenciación entre el poblar y el fundar, que
no es inocente, que son dos cosas distintas, y que sobre todo las ideas que tenían los conquistadores y estos primeros personajes que llegaron al reino muisca en la cabeza. Y es claro, ellos no estaban preocupados por la precisión historiográfica. Esta polémica es una cosa que se ha venido formando después y que es lo que ha construido la historia de Bogotá con esos detalles pintorescos, pero que en ningún momento para ellos era su preocupación principal. Y en ese sentido, siguiendo a Sebastián de Covarrubias, que compuso su Tesoro de la Lengua Castellana en 1674, donde habla del pueblo o de poblar como el lugar y la gente de él. Y en ese sentido, pueblo puede ser las 12 casas y la gente que vivía en esas 12 casas. Y en ese sentido, valga la redundancia, Jiménez de Quesada pobló Santa Fe, Bogotá, el 6 de agosto de 1538. Sin embargo, Sebastián de Covarrubias establece el fundar como los cimientos, las fundaciones, las bases que se hacen en un edificio. Como dice, porque entre más profundas sean las bases, más grande es lo que se puede edificar. Y en este sentido, estas bases son las bases jurídicas, es decir, la conformación de alcaldes y regidores, porque sin esas bases jurídicas, Santa Fe no puede apelar al rey, porque no es un cuerpo político consolidado. Solamente a partir de la conformación del cabildo, Santa Fe como ciudad puede decirle al rey: regálenos los impuestos, denos tierras, denos un hospital, denos plata, denos mercedes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Un poco después de fundada Bogotá, ya están enviando los cabildantes, los regidores del cabildo, una solicitud al rey para que le dé el título de ciudad, etcétera, etcétera. Cabe destacar también en este sentido que si bien en ese momento no se había fundado la ciudad de Tunja, ya la profesora Magdalena nos va a hablar un poquito al respecto, también aprovecharon la ocasión para redactar un memorial casi igualito, diciendo que a la ciudad de Tunja también le den plata, le den mercedes, le den limosna, le den hospital y le den el título de ciudad. Es decir, esa base jurídica es lo que permite que el edificio pueda crecer. Y más allá de la base jurídica, es la base pues, de las casas, obviamente, de las plazas y demás, pero es sobre todo la repartición de los indios lo que permite, con su mano de obra, que la ciudad se construya, que la ciudad crezca y que sus habitantes puedan vivir, crecer, reproducirse y morir. Y en ese sentido es como se ha venido construyendo la historia de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Como nos quedan 7 minutos, vamos a usar los 7 minutos para responder preguntas, aprovechando que está aquí José Manuel. A mí me hicieron una pregunta por WhatsApp, y es ¿dónde quedaba la quebrada Bucaramanga? Es muy sencillo, es la que hoy llamamos la quebrada La Rosita. En el siglo XIX le cambiaron el nombre. Aprovechemos que está José Manuel y yo le hago la primera pregunta. A veces nos hablas que fundaron la ciudad de Santa Fe y a veces nos dices que fundaron la ciudad de Bogotá. Al fin, ¿cuál fue? Error del orador. Santa Fe se fundó como Santa Fe, pero en las fuentes se pone, como bien dice Simón, Santa Fe de Bogotá para distinguirla de las otras Santa Fe. Pero la ciudad se llamó Santa Fe siempre, y solo Santa Fe. Ahora, después de la independencia, porque dijo que era Bogotá, para tratar de borrar ese pasado. La pregunta quería aclarar porque no le vaya a quitar a Simón Bolívar la autoría de que la ciudad se llame Bogotá. Es culpa de ese matito venezolano, no es culpa de los conquistadores. Siempre se llamó Santa Fe. Preguntas. Franz. Esta va dirigida a Armando, que dio el primer espacio para que tuviéramos estas preguntas, y él dijo, usted dijo que no funcionó el cabildo en la fundación de Bucaramanga. Mi pregunta es, ¿esos cabildos de indígenas dónde sí funcionaron? Claro, es que el proyecto de la Congregación de México es que se crea una república de indios, y la república de indios quiere decir cabildo. Aquí funcionó uno en Guane. Guane tuvo un cabildo con 6 gobernadores inicialmente. Guane Moncora tuvo 6 gobernadores.
y tuvo alcalde por cada parcialidad congregada. Esos son cabildos, y dejaron actas de cabildos y dejaron dejaron 2 libros de tributación que se conservan en la parroquia de Juan. Antes de trasladar los uniones locales. No, es que había una congregación en la República de Mocoraguane desde 1617, cuyos 2 primeros doctrineros fueron 2 niños dominicos, criados en el Río del Oro con nodriza Juan, por los hermanos Ortega Real. O sea, hijos de españoles mineros en el Río del Oro, nodriza Juan, con la mama de teta, aprenden a hablar guane. Y ellos se convierten en los primeros doctrineros de Juan Amoncorá, y ellos son, entonces Guane sí fue una república que funcionó. Pero igual en el reino hubo muchos cabildos indígenas, que eso es lo que trataba de hacer. Pero aquí era imposible, porque aquí son cuadrillas que perdieron la conexión con los caciques. Hubo un loco, por allá en el siglo XVIII, que se proclamó cacique de Bucaramanga, le cayeron encima. No, cacique de Bucaramanga, le cayeron encima y lo callaron. Esa es la respuesta. Aquí no fue posible crear eso. Alberto, bienvenido a Bucaramanga. Gracias. No tengo micrófono, José Manuel. Allá va el micrófono. Tienes 4 minutos. Gracias. José Manuel, una pregunta. La mayoría de las fuentes que diste son cronistas. Hay algunos documentos de Fride y eventualmente la fuente secundaria de Avellaneda sobre documentos primarios que él cita o no. Hay uno que parecería ser más definitivo, el más importante, y es el pleito de los 3 conquistadores que van a reclamar. ¿Qué nos puedes contar de ese pleito que todos aprendimos en el colegio, pero nunca conocimos? Sí, claro, el pleito, pues, obviamente las 3 huestes tienen sus pretensiones sobre el espacio recién descubierto, pero más allá de Santa Marta, Perú y Venezuela, en algún punto Panamá quiere también apropiarse de eso, Cartagena busca también apropiarse de eso, y los pleitos empiezan a aparecer es precisamente en Cartagena, cuando ya los 3 comandantes de las huestes se van devolviendo y quieren ir a España a que sea el rey el que defina. Ahí ya tienen un primer pleito con el licenciado Santa Cruz, que yo lo he consultado en las fuentes de Fride. En ese pleito tampoco se establece como claridad en cuanto a las fechas, o al fundar siquiera se habla de poblar, y quién lo pobló, y se pobló o no se pobló. No hay realmente fundación, y todavía no está clara realmente la jurisdicción a quién pertenece. Y esto vale la pena resaltarlo porque, entre otras cosas, Jiménez de Quesada, según las instrucciones que le dio Pedro Fernández de Lugo, no tenía facultad de fundar. El que tenía facultad de fundar por su cargo y su posición era realmente Sebastián de Belalcázar, pero Sebastián de Belalcázar se aleja rápidamente de ese pleito, inclusive él pues realmente no tiene mucho más que ver ahí, se dedica como a buscar su gobernación en Popayán. Después el pleito lo siguen los Welser con Alonso Luis de Lugo, que también empieza a meter la cucharada ahí, porque después de que esto se devuelve, el hijo del adelantado de las Canarias dice: hombre, soy yo el que debo ir a gobernar y tener ese gobierno, y ahí empieza a aparecer también una serie de pleitos que se van dando, sobre todo después de la llegada de Miguel Díaz de Armendáriz. En esos pleitos termina imponiéndose obviamente la ciudad de Santa Marta, que fue donde partió Jiménez de Quesada como la dueña de la jurisdicción de ese espacio, pero se extienden bastante tiempo, y es en esos pleitos donde se han logrado sacar posteriormente algunas fechas y algunas precisiones.